Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Vamos a ver un tema que le hemos titulado La pregunta de Moisés. Así que vaya abriendo la Biblia, por favor, en el libro de Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Y lo que vamos a estar haciendo hoy y durante las próximas semanas es sencillamente conocer más a Jesucristo. Eso es lo que vamos a hacer, porque Él es el personaje principal de la Biblia, Él es Dios y necesitamos conocer más a Jesucristo. Yo recuerdo que hace algunos años unas personas de acá de la iglesia hablaron conmigo un día domingo después del culto y me decían que se retiraban de Palmas Reales. Bueno, le dije, nadie les impide que se retiren, ¿no? Si alguien quiere retirarse, nadie impide, ¿verdad, hermanos? Nadie está aquí por obligación, ¿verdad, hermanos? Entonces, y yo le dije, ¿y cuál es la razón? Le dije, ¿no? Por la cual ustedes se retiran de Palmas Reales. Y me hablaron y sencillamente me dijeron de que se retiraban de Palmas Reales porque el pastor Hidalgo no predica a Jesucristo. Ay, ¿verdad? Le dije. Sí, me dijo, usted no predica a Jesucristo. ¿Y de a quién predico? Le digo. No, habla de la Biblia, pero no habla de Jesucristo, me dijo. ¿Así le dije? Sí. Y por eso nos retiramos. Chao, le dije, bueno, se fueron. Hasta el día de hoy, ¿no? Pero, y yo me puse a pensar, ¿que no predico a Jesucristo? Y bueno, yo tengo la mala costumbre de guardar ahí mis apuntes y todo eso. Comencé a revisar de los últimos años. Y dije, ¿no predico a Jesucristo? Y me comencé a hacer un mea culpa, ¿no? Si predico a Jesucristo, ¿no? Y yo dije, pero sí predico a Jesucristo. Y hermano, y realmente el tema central de nuestra predicación tiene que ser siempre Jesucristo, ¿verdad, hermanos? Amén, ¿verdad? Gloria al Señor. Ahora, en Éxodo capítulo 3 encontramos nosotros la historia cuando Dios lo llama a Moisés para que le sirva, para que sea su siervo. Y bueno, de eso vamos a estar hablando un poquito conforme avancemos esta mañana. Pero aquí en el capítulo 3, en el versículo número 13, cuando Dios ya lo está llamando a Moisés para que sea su siervo, Moisés le va a plantear al Señor una pregunta. La pregunta de Moisés, capítulo 3, versículo 13, dice así: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y luego aquí viene lo que Moisés dice: si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre? Y aquí viene la pregunta de Moisés. La pregunta de Moisés es: ¿qué les responderé? O sea, si la gente le preguntaba, ¿cuál es el nombre del Dios que te ha enviado? Moisés sencillamente dice, ¿qué les voy a responder? Porque hermanos, hasta ese momento Moisés no sabía cuál era el nombre de Dios. Claro, usted me dirá esta mañana, pero pastor, si usted lo lee en Génesis, ya está el nombre de Dios ahí. Pero claro, usted entienda que Génesis lo escribió Moisés después que había recibido la revelación del nombre de Dios. Por eso es que él insertó el nombre de Dios en Génesis. Pero en el tiempo del Génesis, ellos hablaban a Dios, le daban diferentes nombres, diferentes títulos. Pero ellos no sabían cuál era todavía el nombre de Dios. Recién el nombre de Dios se le reveló a Moisés aquí en Éxodo, capítulo número 3. Bueno, esta mañana sencillamente quiero comenzar diciéndole a ustedes, queridos hermanos, que siempre el ser humano ha buscado conocer a Dios por sus propios medios, sus propios esfuerzos,
Y en ese proceso que el hombre ha querido conocer a Dios, le ha puesto diferentes nombres. Por ejemplo, aquí en nuestra cultura peruana, nuestros ancestros, ¿cómo llamaban al Dios supremo? Lo llamaban, al Dios Sol le llamaban Inti, o le llamaban también Huiracocha, ¿verdad? Todos recordamos Huiracocha, así le llamaban al Dios supremo nuestros antepasados aquí en nuestro querido país. Pero y ahora, si vamos a las diversas culturas, siempre vamos a encontrar lo mismo. El ser humano, por sus propios esfuerzos, le ha colocado al ser supremo diferentes nombres o títulos. Ahora, cuando el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Atenas, usted sabe que Pablo le dijo a los atenienses, le dijo así: yo observo que ustedes son muy religiosos, porque he visto que tienen estatuas para todos los dioses. Y Pablo le dijo exactamente así, permítame leer. Pablo le dije sí. Ahora, pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, había un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Y Pablo agregó ahí diciéndole: ustedes adoran al Dios no conocido. Y Pablo dice: ese es el que yo les anuncio. Queridos hermanos, el ser humano siempre ha buscado tener contacto con Dios. Y como les estaba diciendo, en ese desarrollo del pensamiento humano en cuanto a buscar una divinidad, le han colocado diferentes nombres. Y ahí tenemos los griegos. Cuando Pablo llegó, ellos tenían un altar que decía, más o menos el asunto era así: ellos adoraban todos los dioses. Tenían dioses para todo, hermanos, queridos hermanos. Tenían dioses inclusive para la borrachera, por ejemplo, tenían un dios. ¿Usted sabe cómo se llama el dios de la borrachera de los griegos? Baco, justamente Baco. Ahora, tenían dioses para todo, queridos hermanos. Entonces, como ellos tenían dioses para todo, y decían más o menos así: por si nos olvidamos de un dios, vamos a levantar un altar que sea el Dios no conocido. Y Pablo dice: ese es el Dios que yo les anuncio. Es que el hombre siempre quiere conocer a Dios. Ahora, en la Biblia vamos a encontrar que Dios siempre desea que le conozcamos a Él y que Dios nos quiere conocer a nosotros. Ahora, es lo que le voy a dar rápidamente a continuación, no está en sus apuntes todavía, pero le quiero mencionar rápidamente, sin abrir la Biblia, le voy a dar la cita nada más, 3 asuntos muy interesantes que nos dice el profeta Jeremías sobre este tema que estamos desarrollando de conocer a Dios. Número 1, Jeremías nos enseña que Dios nos conoce. Dios nos conoce. Ahora, ¿desde cuándo Dios nos conoce según Jeremías? ¿Desde cuándo, queridos hermanos? Desde antes de nacer, ¿verdad? Eso dice en Jeremías capítulo 1, versículo número 5. Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre, te conocí. Hermano, Dios nos conoce desde antes de nacer. Bueno, y aquí podríamos hablar sobre lo criminal que es producir un aborto, ¿verdad? Hermano, un aborto es un crimen, por si acaso, y no es nuestro tema, pero solamente lo mencionamos. Dios nos conoce desde antes de nacer. Número 2 que nos enseña Jeremías: Dios quiere que le conozcamos. Dios quiere que le conozcamos a Él, a Dios. Eso dice en Jeremías capítulo 9, versículo número 24, donde Jeremías dice así, Dios dice así: mas alábese en esto el que subiere de alabar. ¿En qué se tiene que alabar uno? Dice: en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. O sea, Dios quiere que le conozcamos. Hermano, no hay mejor inversión en la vida de una persona que conocer a Dios. Ahora, por si acaso, cuando nosotros venimos a la salvación, estamos empezando a conocer a Dios.
Hermano, el conocer a Dios es un desarrollo continuo que se tiene que dar todos los días de nuestra vida terrenal. Tenemos que estar conociéndolo siempre a Dios. Ahora, lo tercero y lo último que quiero mencionar que dice Jeremías sobre esto es que Dios tendrá un pueblo que le conoce. Dios va a tener un pueblo que le conoce. Eso lo dice en Jeremías capítulo 24, versículo número 7. Jeremías 24, 7, el Señor dice así, una vez más hablando, el Señor dice, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Y está hablando del pueblo. Hermano, Dios a su pueblo, a su gente, a sus hijos, a sus hijas, les da un corazón que pueden conocer a Dios. Hermano, nosotros podemos conocer a Dios. A veces algunas personas creen que a Dios no se le puede conocer. A Dios sí se le puede conocer. Y nosotros los creyentes, a causa de que tenemos al Espíritu Santo morando en nuestras vidas, tenemos la capacidad espiritual, tenemos la posibilidad espiritual de conocer a Dios. Cada día en nuestras vidas, así. Ahora, en sus notas, ahí sí ya dice así, dice, Dios quiere que le conozcamos porque conocer a Dios es lo más importante en la vida. Eso les estaba diciendo hace un momento, ¿no? La mejor inversión que usted puede hacer en su vida es conocer a Dios. Hermano, y conocer a Dios requiere dedicar nuestro tiempo, porque hay que dedicar un tiempo para conocer a Dios. Conocer a Dios requiere dedicar nuestros recursos, porque hay que, comprar una Biblia, comprar un cuaderno para tomar apuntes, o comprar un libro para leer, pero conocer a Dios requiere invertir nuestro tiempo y nuestros recursos. Y aún podemos decir así, conocer a Dios requiere invertir nuestras vidas, queridos hermanos. Ahora, el profeta Oseas, y ahí sí le invito a que usted busque rápidamente Oseas, porque es un versículo precioso para mí. Oseas capítulo 6, al respecto dice lo siguiente. Oseas capítulo 6, por favor. Oseas capítulo 6, lo encontraron, ¿verdad? Ok, está en la Biblia por si acaso, ¿ah? Ok, después del libro de Daniel. Ok, ya lo encontraron. Muy bien. Oseas capítulo 6, versículo número 3, dice lo siguiente, dice así. Mire cómo dice las primeras palabras, dice, y conoceremos, y luego ¿qué dice? Y proseguiremos en conocer a Jehová. Pero mire lo que dice hasta ahí la palabra del Señor, dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Bueno, y luego el profeta va a mencionar algunas figuras, algunas cuestiones de su época, para dar a entender la bendición que significa cuando sale el sol y cuando viene la lluvia, inclusive cuando viene la lluvia tardía, dice, y cuando viene la lluvia temprana también, dice, es una bendición, dice el profeta. Pero la primera parte del versículo que estamos leyendo dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Hermano, este versículo es precioso, porque todos nosotros tenemos que conocer a Dios. Y cuando conocemos a Dios, observe usted la palabra, proseguiremos. O sea, tenemos que continuamente estar conociendo a Dios. Y dice, y proseguiremos en conocer a Jehová. Hay que conocer a Dios todos los días, y todos los días, y todos los días tenemos que conocer a Dios. Y hermano, es como cuando una persona de repente llega por primera vez al océano, a la orilla, a la costa, y dice, ya conocí el océano Pacífico. Es imposible, ¿verdad? Todos sabemos por experiencia que el océano Pacífico es inmenso, profundo, y llegar solamente a la orilla, nada más a la costa, y mirar desde ahí un poquito del océano, no significa que ya lo conocemos. Es lo mismo, hermano, tenemos que continuamente estar conociendo a Dios, cada día más y más y más y más. Estamos a puerta de terminar un año más de nuestras vidas.
Y yo le digo para que usted se haga una pregunta a sí mismo, a sí misma. Este año que estoy terminando, ¿cuánto he avanzado en conocer a Dios? ¿He crecido en conocer a Dios o estoy terminando este año como el año anterior, igual no he conocido más a Dios o de Dios? Hay que conocer más a Dios, queridos hermanos. Ahora, hay 3 razones, y ahí sí en sus apuntes, hay 3 razones para conocer a Dios. Y vamos a mencionar esas 3 razones. Razón número 1, para salvación. Para salvación. Porque no existe otra manera de ser salvo, por si acaso. Ahora, conocer personalmente a Dios es la única manera que nosotros, los seres humanos, los pecadores, podemos ser salvados. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 17, versículo número 3, y Juan capítulo 17 es la oración sacerdotal. Cuando Cristo está ya cerca a la crucifixión, Él va a hacer una oración encargando que el Padre proteja a sus discípulos. Y en el capítulo 17, en el versículo número 3, el Señor Jesucristo dijo así: y esta es la vida eterna. O sea, ¿cuál es la vida eterna? Y fíjese usted que aquí el Señor está definiendo lo que es la vida eterna, porque luego en nuestra Biblia, mire usted, observe, por favor, dice, y esta es la vida eterna, vienen luego 2 puntos. Observe usted los 2 puntos, ¿verdad? ¿Están en su Biblia o no? Sí están en su Biblia, ¿verdad? De repente alguien no los tiene porque compró una Biblia pirata, ¿no? ¿Ya? Pero dice, y esta es la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Aquí está un significado que Cristo mismo lo da. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermano, la vida eterna es eso. La vida eterna es conocerlo a Dios y a Jesucristo. Esa es la vida eterna. Hermano, la vida eterna no es una filosofía, no es una religión. Hermano, usted nunca va a encontrar la vida eterna, por ejemplo, si se mete al budismo. De repente algunos de ustedes antes de aquí estaban en el budismo. En el budismo no hay vida eterna. En el movimiento maometano tampoco hay vida eterna. En el mormonismo tampoco hay vida eterna. En ser parte de ese movimiento de los testigos de Jehová tampoco hay vida eterna. En el catolicismo romano, donde yo creo que la mayoría de nosotros hemos participado, quien les habla también estuvo en el catolicismo romano, allí no hay vida eterna. En el hinduismo tampoco hay vida eterna, aún a pesar de sus grandes filosofías que tienen, no existe vida eterna en ninguna filosofía ni religión que el hombre pueda tener. Y podríamos seguir haciendo una larga lista. Hermano, la vida eterna solamente se encuentra en Jesucristo, nada más. Porque los apóstoles dijeron en Hechos capítulo 4, versículo número 12, que ustedes lo conocen, Hechos capítulo 4, versículo número 12, dice, y en ningún otro hay salvación, dice. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? Y ese bendito nombre es el nombre de Jesucristo. No hay otro nombre en el cual usted o yo o cualquier persona puede encontrar salvación, solamente en Jesucristo. Así que conocer a Dios, la primera razón es para salvación. Número 2, razón número 2, para adorarle y glorificarle. Para adorarle y glorificarle. Vayan a la Biblia, por favor, ya que estamos en San Juan, al capítulo 9, donde tenemos la historia de cuando Jesucristo va a sanar a un hombre ciego de nacimiento. Una historia impactante, ¿verdad? Si ustedes lo analizan en todos sus detalles. San Juan capítulo 9, por favor. Aquí encontramos la historia de este hombre ciego de nacimiento. La historia es bien larga, queridos hermanos. Pero yo le animo a que usted lo lea en casa, toda la historia, ¿verdad? Es preciosa. Pero acompáñeme a leer solamente la sección de los versículos 35 al 38, nada más, 35 al 38. Dice así, o sea, ya el hombre ya había sido sanado, Entonces dice, oyó Jesús
que le habían expulsado al hombre ciego, al ex ciego, podríamos decirlo así, y Jesús hallándole al ciego, le dijo, y mire la pregunta que Jesús le hace. Jesús no le pregunta, oye, ¿cómo te va la sanidad? ¿Ves bien? ¿Todo está bien en tu vida? ¿Qué le pregunta a Jesucristo? Lo más importante, ¿qué le dice? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? A lo cual, versículo 36, el ex ciego respondió y dijo, ¿quién es, Señor, para que cree en Él? Una pregunta muy acertada, ¿verdad? Y el 37, le dijo Jesús, pues le has visto, o sea, le está diciendo, yo soy, lo estás viendo, pues le has visto y el que habla contigo, Él es. Él es el Hijo de Dios, yo soy el Hijo de Dios, le está diciendo Jesucristo a este hombre. Y inmediatamente, versículo 38, el ex ciego le dijo, creo Señor. ¿Y qué hizo inmediatamente? Le adoró. ¿Usted sabe cómo se adora a Dios? Ese hombre, aunque el texto bíblico no lo dice, pero está implícito, que este hombre se postró, se arrodilló. Ahora, ¿usted cómo cree que la gente lo estaba mirando ahí en ese momento, verdad? Lo estaba mirando y se está loco, se está arrodillando delante de un hombre adorándole. Ahora, observe por favor la forma en que Dios obró en la vida de este hombre, llevándolo a la salvación. Hermanos, llegar a la salvación es muchas veces un proceso. Ojo, estoy diciendo llegar a la salvación, ¿ah? No estoy diciendo que la salvación es un proceso. No. La salvación es instantánea por creer en Cristo Jesús. Pero llegar a la salvación es un proceso. Por ejemplo, ¿qué ocurrió con este hombre? Por ejemplo, número 1, este hombre se encontró con Jesucristo en el capítulo 9 y acto seguido Jesucristo le devolvió la vista física. Este hombre comenzó a ver, nunca había visto desde nacimiento. Bueno, lo que Cristo le hizo a este hombre literalmente fue que sus ojos fueron creados de nuevo. Porque este hombre no veía desde nacimiento. Número 2, este sería el segundo paso en el proceso que le llevó a la salvación al hombre. Hermano, no solo le fueron abiertos los ojos físicos, sino lo más importante, según lo que leemos, le fueron abiertos los ojos espirituales. Porque eso es lo que la palabra de Dios enseña, que el Señor alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Y este hombre le fueron abiertos los ojos espirituales. Lo tercero que ocurre acá, este hombre se encuentra ahora nuevamente con Jesús y luego de este diálogo que hemos leído, este hombre llegó a conocer a Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Y bueno, y ese hombre en ese momento fue salvo. En ese momento ese hombre logró salvación absoluta y plena en Cristo Jesús. Pero lo cuarto que ocurre aquí es que este hombre ahora, que tenía la convicción de que Jesús es Dios, ¿qué hizo al final del versículo 38? Hemos hecho énfasis hace un momento. Le adoró. Hermano, porque cuando conocemos a Dios, y esa es justamente la segunda razón que estamos viendo, cuando llegamos a conocer a Dios, tenemos que adorar a Dios. Tenemos que adorar a Dios. No tengo tiempo de ver porque el tiempo me está ganando. Y si usted se fija, recién estoy al comienzo del sermón, hermanos míos, pero cuando nosotros somos salvados por Dios, somos salvados con un propósito. Ahora, el asunto es que si yo le pregunto a cada uno de ustedes, me van a dar diferentes razones para qué fueron salvados, ¿no? Algunos me dirán, pastor, yo fui salvado para no ir al infierno. Tiene razón. Ya no es leña del infierno, ¿sí o no? Pastor, yo he sido salvado porque allí en el cielo voy a estar junto con mi familia, que también son cristianos. Qué bien. Pasaremos la eternidad juntos delante de Dios, ¿verdad?
Y cada uno podría mencionar diferentes razones. Y como yo les mencioné en alguna ocasión, cierto autor cristiano, si no me equivoco, escribió un libro titulado 50 razones por las cuales Dios nos ha salvado. Y hermano, es tremendo ese libro. 50 razones por las cuales Dios nos ha salvado. Pero yo diría que hay una razón muy importante. Según el libro de Efesios, capítulo número 1, y solamente menciono los versículos, si usted quiere anotar, Efesios capítulo 1, en el versículo número 6, en el versículo número 12 y en el versículo número 14, se repite una misma frase, donde dice que somos salvos para alabanza de la gloria de su gracia. Somos salvos para alabanza de la gloria de su gracia. Hermanos, que somos salvados por Dios para darle gloria a Dios y honra. ¿Y cuándo va a ser esto? ¿Allá en el cielo? No, comenzamos aquí, ¿verdad? Aquí comenzamos. Aquí en la tierra tenemos que comenzar nosotros alabando a Dios. Bueno, usted dirá, bueno, pastor, eso es lo que hago todos los domingos cuando vengo acá y canto. No estamos hablando de cantar, por si acaso. No estamos hablando de cantar. Estamos hablando de darle gloria a Dios con nuestras vidas. Usted y yo tenemos que alabar a Dios con nuestras vidas desde ahora, en este mundo. Porque eso es lo que vamos a hacer toda la eternidad. La tercera y última razón que vamos a mencionar por las cuales tenemos que conocer a Dios es para tener una vida transformada. Para tener una vida transformada. Ahora, aquí lo quiero llevar a un capítulo en el libro de los Salmos, capítulo número 115, donde usted al leerse que me va a decir, ¿y esto qué tiene que ver con una vida transformada, pastor? Si usted debería haber leído de repente 2 de Corintios 5:17, de que somos nuevas criaturas. Bueno, sí, está bien, pero acá hay algo importante que yo quiero resaltar en el Salmo 115, por favor. Salmo número 115. Perdón. Salmo número 115, por favor. Sencillamente aquí el Salmo 115 nos va a presentar uno de los temas que corren por toda la Biblia, es la insensatez de adorar ídolos. Hermanos, adorar ídolos es algo insensato. Imágenes, ídolos, de lo que usted se imagine, es algo que Dios no aprueba en su palabra de ningún modo. Ni siquiera una imagen de Dios, ¿verdad? No hay que adorar imágenes de ninguna manera. Bueno, en el Salmo número 115, versículo número 1 al 8, dice así: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. Y luego viene una pregunta que dice, ¿por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Mire lo que dice el versículo número 3. El versículo 3 dice, ¿dónde está nuestro Dios? Dice, nuestro Dios está en los cielos. Y luego dice, todo lo que quiso nuestro Dios ha hecho, porque Él es el creador de todo el universo. Y luego el versículo número 4 comienza a hablar de lo que no es Dios. Versículo 4 dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Y el versículo 8 remata el asunto diciendo así, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Bueno, la razón por la cual estamos hablando de una vida transformada y leer este pasaje es por lo siguiente, porque según el versículo número 8, cuando nosotros adoramos algo o lo que nosotros adoramos se convierte en el modelo para nuestras vidas. Y sencillamente llegamos a ser igual a lo que adoramos. Usted se convierte en lo que adora. Eso es lo que dice el versículo número 8. El versículo número 8 dice, semejantes a ellos son los que los hacen.
los que lo adoran y cualquiera que confía en ello, dice la palabra de Dios en el versículo número 8. Así que si usted adora, vamos a decir, al dinero, a don dinero, usted se va a convertir igual al dinero. Una persona tacaña, una persona dura, una persona que no quiere ni gastar en sí mismo. Así se va a convertir usted. Hermanos míos, cuando uno adora cualquier ídolo que usted se imagine que existe en este mundo, y no estamos hablando solamente de la imagen de un santo, de una virgen, de un Cristo, de una cruz, no estamos hablando solamente de eso, estamos hablando de ídolos que necesariamente no tienen una imagen, pero que lo adoramos. Ya mencioné a uno de ellos, el dinero, por ejemplo, ¿verdad? Es un ídolo que muchas personas siguen hoy en día. Ahora, cuando adoramos esto, nos convertimos en lo que adoramos. ¿Y cómo nos convertimos en lo que adoramos? Nos convertimos, por ejemplo, en personas insensibles, nos convertimos en personas muertas y nos convertimos en personas que estamos sin Dios en nuestras vidas. Es por eso, hermano, que necesitamos entender algo. La adoración al Dios verdadero nos permite llegar a ser como Jesucristo. Por eso que yo en este momento le preguntaría a usted, ¿a qué Dios es el que usted adora? ¿A qué Dios es el que usted adora? Ahora, usted sabía de que la adoración que nosotros rendimos en esta vida determina nuestra eternidad. Claro, es así. Porque si usted está adorando dioses falsos, es porque usted no tiene comunión con el Dios verdadero. Si usted adora imágenes o adora dioses falsos que tiene en su corazón, es que usted no tiene al Dios verdadero. Pero si usted adora al Dios verdadero, entonces usted está en el buen camino, ¿verdad? En el camino de la vida eterna. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros estamos mirando a Jesucristo, cada vez más va a transformar nuestras vidas. Ok, si el adorar ídolos convierte a la persona igual a un ídolo, entonces adorar a Jesucristo convierte a una persona muy semejante a Jesucristo. ¿Dónde dice eso? Usted dirá, 2 Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo le dice lo siguiente a los corintios. 2 Corintios capítulo 3. El otro día mi nieto se me acerca con la Biblia y me dice, tata, me dice, ¿puedes abrir la Biblia en Corintios? Y yo lo miro, y él tiene 7 años, ¿no? Y yo lo miro y digo, ¿y Corintios? Sí, me dice, estoy leyendo Corintios. ¿Y dónde estás leyendo? Le digo. 2 Corintios, sino que no encuentro, me dice. Él todavía no sabe dónde están los libros, ¿no? Ahí está 2 Corintios. Ya, comenzó a pasar. Acá está. Tenía su marca donde está leyendo 2 Corintios, ¿no? Interesante, ¿no, hermanos? Imagínese usted, a los 7 años está leyendo la Biblia ese niño y está en 2 Corintios, ¿ah? Y el otro día me hizo unas preguntas de la Biblia. Yo les he contado algunas veces que a mí no me gusta que los niños me hagan preguntas, ¿no? Porque las preguntas más difíciles que me toca responder son las de los niños, hermanos, ¿ah? Yo prefiero pelearme con cualquier teólogo de lo que sea, ahí nos trompeamos, pero que un niño me haga una pregunta no quiero. ¿Ya? Y el otro día yo estoy tomando mi lonche y mi nieto me lanza una pregunta. Y mis hijas me miran. Bueno, voy a responder solo una pregunta, le dije. Solo una, le dije. Y me estaba preguntando, ¿por qué Israel se llama Palestina? Mire esa pregunta que me estaba haciendo, ¿por qué Israel se llama Palestina si se llama Israel en la Biblia? Buena pregunta, le dije, ¿no? Y le comencé a explicar, ¿no? Y luego al final me dice, ya, ahora entendí. La próxima pregunta, le dije, se la haces al pastor Martín. Así que te van a buscar el pastor Martín, ¿ah? Muy bien. Ahora, en 2 Corintios capítulo 3, versículo número 18, dice así en cuanto a adorar a Jesucristo, tener comunión con Jesucristo. Dice así, por tanto nosotros todos, dice,
mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, dice, mirando en un espejo la gloria del Señor, dice. Y ahora, cuando estamos mirando a cara descubierta la gloria del Señor como un espejo, que dice, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Así que cuando tenemos comunión con el Señor, va a transformar nuestras vidas y vamos a ser transformados de gloria en la imagen, en este caso de Jesucristo, queridos hermanos. Por eso le decía, ¿no? Si la palabra de Dios nos dice que cuando alguien adora ídolos se convierte semejante a un ídolo, entonces lo mismo ocurre cuando adoramos a Jesucristo, cuando adoramos al Dios verdadero, nos convertimos a la imagen del Dios verdadero. Por eso yo le decía, ¿no? ¿Qué Dios está usted adorando? Ahora, hay una conclusión lógica de todo lo que estamos hablando y está en sus notas, y acá hay 5 palabras en esta conclusión lógica que yo quiero resaltar, todo está escrito ahí. Dice así, mientras más conozcamos, esa es la primera palabra, conozcamos al Señor, más le amaremos, esa es la segunda palabra, y mientras más le amemos, más le adoraremos, esa es la tercera palabra, y luego dice, y le obedeceremos, esa es la cuarta palabra. Como resultado seremos más semejantes, esa es la quinta palabra, más semejantes a Él. Ahora, mire la secuencia, ¿verdad? Conocer, amar, adorar, obedecer y semejantes. Y que eso es lo que necesitamos desarrollar en nuestra vida espiritual, cada uno de nosotros. Ahora, vamos rápidamente a la segunda parte del sermón, por favor, porque ya el tiempo me está ganando y se va a acabar el alquiler del púlpito. Ya, Moisés es preparado por Dios. Dios lo prepara a Moisés. Número 1, Moisés pasó 40 años en el desierto pastoreando ovejas. Y no vamos a hablar mucho de esto porque usted conoce toda la historia, ¿verdad? Que Moisés estuvo primero viviendo 40 años en Egipto, en el palacio del faraón, como hijo adoptivo de la hija del faraón. Y Moisés estaba en la línea de heredar el trono de Egipto. Y usted sabe muy bien que llegó un momento cuando Moisés quiso liberar al pueblo de Israel y tuvo que huir al desierto, donde conoció a una linda chica y se casó con ella, y luego a las finales estaba cuidando las ovejas de su suegro, ¿verdad? Así que no hay nada de malo con cuidar las ovejas del suegro, por si acaso, ¿eh? A veces algunos reniegan, no, porque tengo que cuidarla de mi suegro. Cuide las ovejas del suegro, ¿verdad? Así es, será por algo que Dios le ha permitido cuidar las ovejas del suegro, ¿verdad? Y bueno, y cuando está cuidando las ovejas del suegro durante 40 años en el desierto, fíjese eso, habiendo sido un príncipe en Egipto, Dios lo está humillando a este hombre, porque, hermano, lógicamente Moisés, como cualquier ser humano, tenía cierto orgullo, ¿verdad? Ahora, no va a decir que no tenía orgullo de vivir 40 años en el desierto, en Egipto como un príncipe, y ahora en el desierto cuidando ovejas ajenas que eran del suegro, y Dios lo está humillando a este hombre para luego levantarlo y utilizarlo como el libertador del pueblo de Israel. Ahora, a esto se le llama la escuela en el desierto, y todos necesitamos en algún momento dado pasar por la escuela en el desierto, queridos hermanos, donde Dios tiene que obrar en nuestras vidas y Dios tiene que humillarnos a cada uno de nosotros. Ahora, observe usted esto, por favor, es bien interesante, ¿eh? Mire usted, la vida de Moisés se puede dividir fácilmente en 40 años, 3 etapas. Porque Moisés cuando murió a los 120 años de edad. Y cada bloque de su vida tiene 40. 40 años viviendo en Egipto como príncipe, 40 años viviendo en el desierto pastoreando ovejas y 40 años viviendo en el desierto guiando al pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Pero mire usted, Dios tuvo que preparar a Moisés en el desierto durante 80 años. O sea, Dios estuvo invirtiendo tiempo en la vida de Moisés durante 80 años, preparándolo para usarlo solo 40 años. Mire usted, eso es interesante, ¿eh? Bueno, Dios muchas veces así obra en nuestras vidas. Nos está preparando durante cierta cantidad de tiempo para luego usarnos durante cierta cantidad de tiempo. Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Ok, número 2. Moisés fue llamado por Dios desde una zarza. Y vaya rápidamente o regrese a Éxodo capítulo 3, donde estábamos al comienzo. Éxodo capítulo 3, por favor. Éxodo capítulo 3, aquí tenemos el milagro de la zarza.
Ahora, antes de leer el texto, le voy diciendo que era muy común en el desierto, que a causa del intenso calor, las zarzas, que eran arbustos, que se secaban con el paso del tiempo, morían, se secaban, por el calor se prendieran, bueno, y se quemaban. Eso era muy común. Pero cuando esta zarza se prendió, le llamó la atención algo a Moisés. ¿Y qué era lo que le llamó la atención? Usted sabe, ¿verdad? Que la zarza seguía ardiendo y ardiendo y ardiendo. Mire lo que dice Éxodo capítulo 3, versículo número 1 al 4. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, por eso le decía, no hay vergüenza en cuidar las cosas del suegro, por si acaso. Dice: sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová, que es el Señor Jesucristo, por si acaso, en una llama de fuego en medio de una zarza, de un arbusto, como estamos explicando. Y él miró, o sea, Moisés miró, y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Eso es lo que le llamó la atención a él. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema, la zarza no se consume? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Hermanos míos, el llamamiento de Moisés sencillamente empezó con lo que diríamos una curiosidad, y una curiosidad justificada, porque él vio que la zarza no se acababa, no se consumía, y él fue a investigar lo que estaba sucediendo, queridos hermanos. Y hermanos, y en ese momento, como él lo va a mencionar en otras partes del Pentateuco, Moisés, él tuvo la revelación más grande de que Dios había venido a visitarlo. Porque luego Dios va a volver a visitarlo cuando descienda al monte Sinaí para entregar las leyes de los 10 mandamientos. Dios visitando a su pueblo, pero aquí Moisés está teniendo una revelación particular, primada de la gloria, la presencia de Dios en ese momento. Ahora, y ahí nos hacemos una pregunta que está en sus notas. Dice: ¿qué significó para Moisés esa asombrosa zarza que ardía y qué significa para nosotros? Bueno, significa dos cosas. La primera, la revelación de la santidad de Dios. La revelación de la santidad de Dios. Y hermano, y aquí les doy cita porque, como digo, el tiempo está corriendo. La Biblia siempre relaciona a Dios con fuego. Con fuego. Por ejemplo, en Isaías capítulo 33, versículo 14. En Isaías capítulo número 33, versículo 14. A Dios se le llama fuego consumidor. Y se le llama, en ese mismo versículo, se le llama a Dios llamas eternas. En Isaías 33, 14 dice eso, que Dios es fuego consumidor y Dios es llamas eternas. Y luego viene el famoso versículo de Hebreos 12, 29, donde dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Hermanos, Dios siempre, a causa de su santidad, está relacionado con el fuego, con el arder. Eso es lo que hace el fuego, ¿verdad? Arde y santifica, purifica, queridos hermanos. Ahora, la segunda cosa, por favor, lo segundo que significa es la revelación de la gracia de Dios. La revelación de la gracia de Dios. Dios había prometido a su pueblo que los iba a liberar de la tierra extraña y ahora está descendiendo para decirle a Moisés: Moisés, llegó la hora en que serán liberados. Y Dios le está trayendo a Moisés buenas nuevas. Pero observe un detalle bien importante, queridos hermanos. Dios no es un Dios impersonal, porque luego le va a revelar a Moisés su nombre. Pero al mismo tiempo Dios es un Dios que nos conoce a cada uno de nosotros de una manera íntima. Porque cuando Dios le habla a este varón en el versículo número 4, que acabamos de leer en Éxodo capítulo 3, versículo número 4, Dios no le dice, oye hombre, o Dios no le dice, ven fulano, o Dios no le dice, oye sutano, quédate ahí, sino que Dios le llama 2 veces por su nombre y le dice,
Moisés, Moisés. Es que, hermanos, según la palabra de Dios, Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Y no me quiero adelantar a un tema de lo que vamos a ver más adelante, quizás en el mes de enero, pero, hermanos míos, en Juan capítulo número 10, cuando habla de que Cristo es el buen pastor de las ovejas, dice que Cristo, como buen pastor, Él a las ovejas llama por su nombre. Cada oveja tiene un nombre para el Señor, ¿verdad? Pastor, ¿y cuál va a ser ese nombre? Bueno, en el libro del Apocalipsis dice que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero, ¿verdad, hermanos? Pero también la Biblia dice en el libro del Apocalipsis, capítulo número 3, de que el Señor nos va a dar una piedrecita blanca con un nuevo nombre. Así dice la Biblia, que nos va a dar una piedrecita blanca con un nuevo nombre. Y va a ser algo precioso, ¿no? ¿Qué nombre nos irá a tocar, verdad? Pero la Biblia dice también que el Señor le pone nombre a las estrellas. Y yo le preguntaría, ¿y cuántas estrellas hay en el cielo, en el universo? No hay miles, no hay millones, sino que ya no tengo cómo llamarlo, ¿verdad? Miles de millones, ¿verdad? Y la Biblia dice que Dios le pone nombre a las estrellas y que a cada estrella, el Señor la llama por su nombre. Hermano, Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Algo que a mí me gusta hacer aquí en la iglesia es aprenderme los nombres de los hermanos. Y yo de ustedes conozco la mayoría de su nombre y sus apellidos. Pero es que cuando estoy ahí afuera yo los saludo cada uno, no. Hola fulano, hola sutano, hola, ¿cómo está? ¿Que por aquí? Sí, no. Sé su nombre y su apellido. Y honestamente, quizás de algunos se me pasa, ¿no? Y para eso lo tengo al lado al pastor Martín y digo, ¿cómo se llama que viene allá? Y a veces me sucede, ¿no? Algunos vienen de lejos sonriendo, ¿verdad? Pastor, yo le digo, está bien. ¿Cómo se llama, señor? Y si me dan un nombre equivocado, ya pues, ¿no? Pero me gusta conocer el nombre de los hermanos de nuestra congregación, ¿verdad? Para mostrar intimidad, y el Señor fue lo que hizo así, revelando su gracia a Moisés de esa manera. Ahora, Dios se le identifica aquí a Moisés en el capítulo 3, en el versículo número 14, porque en el capítulo 3, en el versículo número 13, está la pregunta que inicialmente Moisés le planteó a Dios. Dice, si me preguntan cuál es su nombre, y ahí viene la pregunta de Moisés, en el 3.13, dice, ¿qué le responderé? Entonces en el 3.14 viene la respuesta divina y le dice, y respondió Dios a Moisés, y ahí está la respuesta, dice, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Hermanos, yo soy, son 4 letras en el idioma hebreo. Bueno, en nuestro idioma hebreo las 4 letras son la YHWH, YHWH, y no hay vocales por si acaso, y esa es otra historia, ¿verdad? Y yo, si usted tiene la Biblia de estudio MacArthur, y usted sabe que yo siempre recomiendo esa Biblia que todos tengan. Yo quisiera que todos los hermanos de mi iglesia tengan esa Biblia para estudiar, ¿eh? Y si usted tiene la Biblia de estudio MacArthur, busque allí la nota, el comentario de este versículo ahí al pie de la página. Y ahí le va a explicar de dónde viene el nombre y por qué es que se le colocaron las vocales, ya que no tiene vocales en el idioma hebreo. Y hermanos míos, estas 4 letras es lo que nosotros conocemos en la teología como el tetragramatón. Así se llama, el tetragramatón. Las 4 letras sagradas que representan el nombre de Dios. ¿Y cuáles son las 4 letras? Ya le estoy diciendo, la YHWH, que en alguna Biblia se traduce, como en nuestra Biblia se traduce por Jehová. Bueno, realmente Jehová no es tan exacto, por si acaso, ¿eh? En inglés, por ejemplo, ahí en vez de poner Jehová ponen Señor, ¿verdad? Lord ponen, y lo ponen todo con mayúscula, ¿verdad? Así lo ponen. Bueno, por ejemplo, en algunas Biblias en español ponen Yahvé, usted lo debe haber visto, ¿verdad? Yahvé, o Yahvé con H al final también, o Yahweh con W, Yahweh.
Ahora, yo no sé si usted se ha fijado de que en algunos versículos en el libro de los Salmos, el nombre de Dios aparece solamente 3 letras. Yo no sé si usted ha visto que aparece J-A-H. ¿Lo ha visto o no lo ha visto? Sí lo han visto, ¿verdad? Ok, y usted se ha puesto a pensar, ¿y por qué da solamente 3 letras si el nombre de Dios es Jehová? Bueno, es que ahí se produce lo que se llama una contracción en el idioma. Solamente aparece la Y y la H nada más. Y le añadieron la A para poderlo pronunciar, porque ¿cómo usted pronunciaría 2 consonantes? Y-H. Difícil, ¿sí o no? Entonces por eso le pusieron Ja. El nombre de Dios es, en nuestro idioma nosotros le decimos Jehová, o en algunos versículos del libro de Salmos aparece Ja. Y ese es el nombre que se le está revelando a Moisés. Ahora, en sus notas dice lo siguiente, por favor, dice, en 9 lugares del Antiguo Testamento, el Señor llenó o completó el nombre Yo Soy para revelar de manera más completa su naturaleza divina. O sea, de esta manera Dios nos está diciendo que Él es Dios y de una manera más amplia. Y lo segundo, y su ministerio de gracia a su pueblo. Y a continuación vamos rápidamente a mencionar las 9 formas en que aparece en el Antiguo Testamento el nombre de Dios y lo que significa. Y yo le voy a dar el versículo rápidamente porque ya el tiempo me ganó, ahora sí. Y todo esto, hermano, estos nombres de Dios nos muestran que Él es Dios realmente y el ministerio de gracia de nuestro Dios. Y le comienzo a dar. Número 1, usted lo tiene ahí en su nota, dice Jehová, algunos dicen Jire o Jire, dígalo como quiera, ¿no? Jehová Jire, el Señor proveerá. El Señor proveerá. Eso se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 14. Génesis 22, 14. Hermano, es que Dios provee siempre para su obra, Dios provee siempre para servirle a Él. Eso es lo que el texto nos está hablando ahí en Génesis 22. Es por eso que creo que el próximo domingo que hacemos la promesa de construcción, Dios va a proveer, ¿verdad, hermanos? ¿Y qué le dije el domingo pasado? ¿A través de quién nos va a proveer? A través de ustedes. El Señor va a proveer, ¿verdad? Así es. Ya no vengo el otro domingo, dicen algunos, ¿no? Venga, si no vienes el otro domingo, igual te busco otro momento, ¿ya? Ok. Número 2, segundo nombre de Dios, Jehová Rafa, el Señor que sana, el Señor que sana. Eso se encuentra en Éxodo capítulo 15, versículo número 26. En Éxodo capítulo 15, versículo número 26, que el Señor puede sanarnos, pero el asunto aquí se habla más de protección contra el malo que es Satanás y lo malo que Satanás pueda obrar en contra de los hijos de Dios. Tercer nombre, Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte. O si usted quiere decirle, el Señor es mi bandera, como quiera decirlo, ¿no? El Señor es mi estandarte. Eso está en Éxodo capítulo 17, versículo número 15. Éxodo capítulo 17, versículo 15. El contexto habla de una batalla que estaba el pueblo de Israel y están diciendo sencillamente, Dios nos acompaña en las batallas. Y a causa de que Dios nos acompaña en las batallas, salimos siempre vencedores. Y usted no recuerda lo que dice en Romanos capítulo 8, que en el Señor somos más que vencedores, ¿verdad? Y gloria sea el nombre del Señor. Número 4, Jehová Kadesh, el Señor que santifica, el Señor que santifica, el Señor que santifica. Eso se encuentra en Levítico capítulo 20, versículo número 8. Y ahí en verdad podríamos hablar nosotros de que Dios es el que nos aparta, de que Dios es el que nos hace santos, y hay mucho por hablar ahí. Número 5, Jehová Shalom, y es algo que siempre se habla, Shalom, ¿verdad? Dice, el Señor nuestra paz, el Señor nuestra paz. Y eso se encuentra en Jueces capítulo 6, versículo 24. Jueces capítulo 6, versículo número 24. Antes de conocer a Dios, no teníamos paz con Dios. Pero ahora, conociéndolo a Dios, tenemos paz con Él. Hermano, el creyente que tiene a Dios en su vida,
por decirlo así, puede dormir tranquilo, porque tengo paz con Dios. ¿Y sabe lo que me produce el tener paz con Dios? De que mi vida está en las manos de Dios. Y si durmiendo me muero, estoy con Dios, ¿verdad, hermanos? El creyente que tiene paz con Dios no le tiene miedo a la muerte. No le tiene miedo a la muerte, porque tenemos paz con Dios, ¿verdad, hermanos? Otro, número 6, Jehová Roy, el Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor. Eso se encuentra, todos sabemos, en el Salmo 23, 1, donde dice, comenzando con las famosas palabras, Jehová es mi pastor. ¿Verdad? Qué hermosas palabras, ¿eh? Él es mi pastor. Número 7, Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos, el Señor de los ejércitos. Y este nombre de Dios se encuentra en varios lugares del Antiguo Testamento, pero solo un versículo, el Salmo 46, versículo número 7, el Salmo 46, versículo 7. Hermano, esto habla de los ejércitos que están en los cielos, los ejércitos que están en la tierra, todo está bajo el control de Dios. Y hermanos míos, y no hay que tener miedo a nada que nos amenace, porque todo está bajo el control de Dios. 8, y este es el último, ¿verdad? Y este es un poquito más difícil de pronunciar, pero es Jehová Sikenu, bueno, hace algo así. Dice, el Señor nuestra justicia, el Señor nuestra justicia. Y eso se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo número 6. Jeremías 23, 6. Y hermano, y la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que solo en Cristo tenemos la justicia de Dios. Nadie puede tener justicia propia. Solo la justicia de Dios la tenemos en Cristo Jesús, nada más. No, hay uno más, ¿verdad? Se me estaba olvidando, ¿verdad? Número 9, perdón. Dice, Jehová Shama, el Señor está allí. El Señor está allí. Está hablando del lugar donde Dios mora, la presencia de Dios. Eso se encuentra en Ezequiel, capítulo 48, versículo 35, Ezequiel 48, 35. Y hermano mío, la promesa de Dios es que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y verdad que sí, así es, ¿no? Y justamente el día de ayer en el grupo de Palmas Reales del WhatsApp, yo le estaba animando a una hermana, ¿no?, con esas palabras, ¿no? Le decía, hermana, aún en las más grandes tormentas de nuestra vida, como cuando los discípulos cruzaron el mar de Galilea, el Señor Jesucristo está con nosotros, ¿verdad? Y Él está siempre con nosotros. Ahora, las últimas palabras en el apunte del boletín dice así: todo esto en el Antiguo Testamento nos prepara para conocer al Hijo de Dios en el Nuevo Testamento. Fíjese, todo nos prepara para conocer al Hijo de Dios en el Nuevo Testamento, quien ahora se nos revela como el eterno yo soy. Bueno, Jesucristo se presenta en el Nuevo Testamento como el yo soy, porque sencillamente Jesucristo es Jehová del Antiguo Testamento. Ese es uno de los grandes misterios, hermanos míos, en la Biblia, por decirlo así, uno de los grandes misterios, de que el Padre y el Hijo comparten el mismo nombre. El Padre se llama Jehová y el Hijo también se llama Jehová. Y no debe llamarnos la atención porque eso ocurre en muchas partes en la Biblia, por si acaso. Es como mi hijo y yo tenemos el mismo nombre, ¿no? Y yo no quería ponerle, pero mi esposa insistió, que se llame igual que tú, que sea igual que tú. Y hermanos, y ahora tenemos problemas, ¿no? Porque el face de mi hijo, hay gente que piensa que soy yo y le escriben como si fuera yo. Y mi hijo, papá, me dice, saca tu face. No voy a sacar face, le digo yo. ¿Ya? Y mi hijo anda ahí todo, ¿no? Y lo peor todavía, que tenemos las mismas iniciales de los nombres y los apellidos. Lo peor todavía, no, mi hijo a veces pone sus iniciales y siguen pensando que es el Pastor Hidalgo, ¿no? Así que qué bueno, pues hijo, cualquier cosa que hablen contigo, le digo, ¿no? Pero si te mandan dinero, no lo pasa, le digo, ¿no?
Pero hermanos míos, el Señor Jesucristo es el Jehová del Antiguo Testamento. Y nosotros tenemos que entender eso, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estar estudiando los días domingos, conociendo más al Señor Jesucristo. Y yo esta mañana ya para poner punto final te digo, ¿conoces a Jesucristo? No te digo que si lo conoces por historia o intelectualmente, ¿lo conoces por experiencia? ¿Lo tienes en tu vida? Y si no es así, hay que venir a Cristo, ¿verdad? Hay que venir a Él. Oramos. Inclinamos los rostros, cerramos los ojos por un momento. Nos acercamos a Dios en oración, por favor. Oramos. Damos gracias, Padre, por esta mañana, por el tiempo que hemos tenido para abrir la Biblia y ver lo que tú nos dices al respecto sobre la persona bendita de Dios, sobre Jesucristo. Y humildemente, Señor, queremos decir, como dijo el profeta Oseas, queremos proseguir en conocer a Dios, a Jesucristo, cada día más y más. Pero en esta mañana, Padre, queremos sembrar la invitación en el corazón de algunas personas que nos acompañan. Queremos invitar a nuestros amigos, amigas, a que también tengan la bendita experiencia de conocer a Dios. Pedimos, Padre, tu bendición, tu gracia, y que tú nos guíes siempre, cada día. Oramos en Jesús. Amén.